Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo todo es posible. Todo el mundo se encuentra en vilo ante el aparente cambio de la política exterior de Estados Unidos promovido por Donald Trump, cambio que se ha plasmado básicamente en sus definiciones sobre el conflicto provocado por la invasión a gran escala perpetrada por Rusia en perjuicio de la vecina Ucrania. Quizás, en rigor, no se trata de un verdadero cambio de la política exterior de los Estados Unidos, más bien del resultado de varios factores tales como el reconocimiento de la imposibilidad de atender varios frentes al mismo tiempo, de un desgaste en lo militar, económico y moral, que se aceleró con el atentado a las Torres Gemelas, y un pragmatismo que no reconoce barreras éticas ni morales. Como ya hemos adelantado en otro video de este canal, Estados Unidos está centrado en su principal rival, China, y es por ello que está posicionando sus activos militares en Indo-Pacífico, concretamente en la base de Guam y en las bases de los aliados en la región. En el plano económico, Estados Unidos enfrenta una alta inflación, altos precios de los combustibles y de otros productos básicos, desaceleración del mercado laboral y del crecimiento económico, problemas heredados de todas las administraciones anteriores, desde el desplome de las .com del año 2000, problemas que se agravaron durante la administración Biden debido, entre otras cosas, a su mal manejo de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, y por la irresponsable emisión monetaria dirigida a incrementar el gasto social y los planes de estímulo de la economía. En lo moral, la filtración masiva de supuesto material clasificado del ejército estadounidense sobre las guerras de Afganistán e Irak durante la primera década de este siglo, independientemente de su veracidad total o parcial, puso en el punto de mira a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, viendo cuestionado su papel de garantes de los derechos humanos a nivel global. En el plano militar, su salida de Afganistán sin alcanzar acabadamente sus objetivos en su guerra contra el Talibán, puso en entredicho la aptitud de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para resolver conflictos. Como examinaremos, Trump parece tener una percepción del riesgo que entraña Rusia para Europa y para el mundo muy distinta a la que tienen sus aliados. El eslogan "Make America Great Again" es el que mejor define la visión de Trump. Él considera que para superar todas las dificultades en que se encuentra sumido el país, este debe ser digno de respeto en el concierto de las naciones, y considera que para lograrlo, en primer lugar, debe hacer que sus ciudadanos recuperen el llamado sueño americano, en segundo lugar, que su economía sea la más poderosa del planeta, y en tercer lugar, que su ejército vuelva a ser una fuerza temible, creíble y respetada en todo el mundo. Trump, con su inclinación por la disrupción, ha aprovechado este momento para promover su propia visión del liderazgo estadounidense en el mundo. Este ensayo explorará los elementos clave de la política exterior de Trump, examinando las motivaciones detrás de sus decisiones y sus consecuencias, particularmente su impacto en el papel de Europa. Desde el Indo-Pacífico hasta Europa, desde China hasta Rusia, profundizaremos en la compleja red de relaciones geopolíticas que están tensionando el actual sistema mundo. Nuestro viaje comienza con el desafío más significativo que enfrentan los Estados Unidos en el siglo XXI, el ascenso de China y los BRICS. El grupo de economías emergentes BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, fue creado con el objeto de contrapesar el poder de las economías más poderosas del mundo. Turquía es un miembro de la Organización del Atlántico Norte, OTAN. Sin embargo, ha solicitado su membresía en el grupo BRICS. Turquía, un estado que otrora fue parte de una potencia mundial de carácter imperial, desea recuperar ese papel en el escenario global. Ya no se contenta con ser un actor pasivo en la política internacional. Turquía busca activamente expandir su influencia y recuperar su estatus de poder regional. India, un estado superpoblado con ambiciones de superpotencia, también está en ascenso. India reconoce la necesidad de jugar un papel más prominente en la política global. Ha hecho de su crecimiento económico y militar una prioridad para alcanzar sus objetivos de superpotencia. Brasil está buscando redefinir su papel en el mundo. El país está trabajando para aumentar su influencia en América Latina y más allá. Brasil busca fortalecer sus lazos diplomáticos y económicos para consolidar su posición. Sudáfrica también abraza ambiciones regionales. China y Rusia son los miembros más prominentes del BRICS. Ambos tienen ambiciones imperiales globales, lo que cambian son sus métodos.
Rusia es una potencia en decadencia con pretensiones imperiales. Su actual líder, Vladimir Putin, lleva más de 2 décadas promoviendo la recolonización de los estados limítrofes con Rusia que se han independizado de la otrora Unión Soviética. En su última aventura colonial se toparon con la resistencia del pueblo ucraniano, el que actualmente sigue resistiendo la ocupación rusa iniciada en el año 2014 con la invasión de Crimea, ocupación que ha arreciado en el año 2022 con una invasión a gran escala del este de Ucrania. China apuesta por generar un eje de alianzas que sirvan a sus propósitos. Su forma más acabada es la iniciativa Ruta de la Seda. A través de ello, se vale de la diplomacia del dinero y de las obras de infraestructura para ganarse aliados. Muy raramente comparte su tecnología, en todo caso se apropia de la misma de todas las maneras posibles. Supuesto intercambio tecnológico con otros países, propuestas de empleo para estudiantes extranjeros, espionaje cibernético, dinero u obras de infraestructura por conocimientos, u otras formas de filtración. China también se vale de otros instrumentos como el Instituto Confucio, un organismo no lucrativo que tiene como objetivo promover la lengua y la cultura chinas y dar apoyo a la enseñanza del idioma chino en todo el mundo. A través de los institutos Confucio, China, en forma solapada, permea la sociedad occidental con sus propios valores. El objeto que persigue es que el mundo perciba de una forma más cercana su cultura y modo de vida, quizá con el afán de matizar sus sistemáticas violaciones de derechos humanos, en los ojos de la opinión pública internacional. La sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado chino se expresa de distintas formas tales como discriminación, violaciones de derecho propiedad, presos políticos, corrupción y persecución de las minorías, como es el caso de los practicantes del Falun Dafa. La idiosincrasia y ambiciones de cada uno de los países que integran el grupo BRICS, así como la de aquellos que pretende sumársele, como es el caso de Turquía, son muy diferentes. De hecho, ni siquiera comparten valores comunes. Su cultura en algunos casos es diametralmente opuesta, pero todos ellos comparten un objetivo en común: establecer un sistema alternativo, probablemente con la idea de que sea más complaciente con sus propios intereses. Este bloque de países tiene una influencia significativa en los flujos del comercio y en la economía mundial. El destino y el papel de los BRICS se decide en Pekín. De allí que resulta entendible que Trump dirija su mirada hacia el Indo-Pacífico. Es allí donde se cocina la rebelión contra el actual sistema mundo dirigida por China. La guerra en Ucrania es una tragedia para el pueblo ucraniano, también es un importante punto crítico en las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Trump ha adoptado una postura controvertida sobre el conflicto, pidiendo repetidamente un acuerdo negociado y expresando escepticismo sobre el papel de la OTAN en la región. Los críticos de Trump lo acusan de ser blando con Rusia y de apaciguar a Vladimir Putin. Argumentan que su reticencia a proporcionar a Ucrania ayuda militar letal y su disposición a entablar un diálogo con Putin envalentonan al líder ruso y socavan la credibilidad de Estados Unidos. Sin embargo, los partidarios de Trump argumentan que simplemente está tratando de evitar un conflicto más amplio con Rusia. Señalan que Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda no letal y que Trump ha impuesto duras sanciones a Rusia. La postura de Trump sobre Ucrania probablemente también esté influenciada por su deseo de centrarse en China. Ve a Rusia como una amenaza secundaria para Estados Unidos y cree que un conflicto prolongado en Ucrania solo distraería de la tarea más importante de contener a China. Estados Unidos ha entablado conversaciones con Putin sobre un hipotético acuerdo de paz con Ucrania. Dichas conversaciones han tenido lugar sin el aval del gobierno ucraniano. En ese contexto, Estados Unidos ha propuesto a Ucrania un acuerdo sobre minerales estratégicos que Ucrania posee a cambio de proseguir con la ayuda militar y financiera para sostener el esfuerzo de guerra y para reconstruir el país. En un video anterior publicado en este canal, se aborda el actual estado de cosas en relación a la política de Estados Unidos con respecto a la invasión rusa a Ucrania y sobre unas hipotéticas conversaciones de paz. De cualquier manera, con o sin Estados Unidos, Ucrania es más que un simple peón en un juego más amplio. Se va perfilando como una pieza clave en la arquitectura de seguridad de Europa, y al mismo tiempo, en su supervivencia como Estado, se juega la estabilidad mundial. La relación de Trump con Rusia y su líder, Vladimir Putin, ha sido objeto de intenso escrutinio y especulación.
Desde sus elogios al liderazgo de Putin hasta su rechazo a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, las acciones de Trump a menudo han parecido estar en desacuerdo con la postura tradicionalmente agresiva del Partido Republicano. Algunos observadores creen que Trump es ingenuo sobre Putin y la amenaza que representa Rusia. Argumentan que su deseo de un gran acuerdo con Rusia es erróneo y que Putin nunca será un socio confiable para los Estados Unidos. Otros sostienen que Trump está jugando un juego más sofisticado, utilizando la adulación y la promesa de cooperación para mantener a Putin desequilibrado y evitar que forme una alianza más estrecha con China. Cualesquiera que sean las verdaderas intenciones de Trump, su enfoque hacia Rusia sigue siendo una fuente de incertidumbre y ansiedad para los aliados estadounidenses en Europa, que están en la primera línea de la agresión rusa. En cualquier caso, los valores e idiosincrasia rusos y sus socios del BRICS no tienen nada en común con los valores que Trump dice defender. Sin duda, el acercamiento de Trump a Putin es la expresión del más puro pragmatismo, al margen de toda pretensión de lo que pueda parecernos moral o inmoral. La otra cara de la moneda es el destrato que ha sufrido Zelensky por parte del propio Trump durante sus negociaciones en torno a la explotación de los yacimientos de tierras raras ucranianos. La forma en que Trump se ha conducido en el conflicto entre Rusia y Ucrania deja entrever que para él es aceptable, pese a todo, sentarse a dialogar con Putin y considerar sus exigencias. A Trump parece no importarle si Putin es o no un criminal de guerra, tampoco el hecho de si Putin y sus seguidores desean o no borrar a Occidente del mapa. Solo le importa los resultados que espera obtener. Son esas consideraciones las que definen las líneas rojas que Trump se atreve a traspasar y que por el contrario, Europa defiende, pues detrás de ellas se erigen los pilares de la sociedad occidental: la ley, la libertad individual, el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la democracia. El modo de percibir la amenaza de esos valores, y en que se defienden los mismos, es lo que distingue la visión europea y la estadounidense en la guerra de Ucrania. Lo que realmente distingue a la visión de Trump es el modo de percibir la amenaza de esos valores y la forma de defenderlos. Llamada de atención a Europa: la falta de un líder claro. Durante décadas, Europa ha dependido de Estados Unidos para su seguridad. La alianza de la OTAN, forjada después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la piedra angular de la defensa europea. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos primero de Trump y su cuestionamiento de la relevancia de la OTAN han sacudido los cimientos de la asociación transatlántica. Trump ha criticado repetidamente a los miembros de la OTAN por no gastar lo suficiente en defensa. También ha expresado escepticismo sobre el compromiso de Estados Unidos de defender a sus aliados europeos en caso de un conflicto con Rusia. La retórica de Trump ha alarmado a los líderes europeos, que temen que Estados Unidos se esté retirando de su papel de liderazgo mundial. Les preocupa que la falta de un líder claro envalentone a Rusia y reavive las intenciones imperiales de ciertos países, dejando a Europa vulnerable a la agresión. Una coalición de voluntarios. La respuesta de Europa a un mundo cambiante. En respuesta al desafío de Trump, los líderes europeos están comenzando a tomar medidas para reforzar sus propias capacidades de defensa. Están aumentando el gasto en defensa, desarrollando nuevas tecnologías militares y fortaleciendo la cooperación entre ellos. Francia y Alemania lideran la carga por una postura de defensa europea más asertiva. Zelensky, presidente de Ucrania, ha pedido la creación de un ejército europeo y los países miembros están trabajando para profundizar la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea. Sin embargo, existen obstáculos significativos para una mayor integración de la defensa europea. Estos incluyen rivalidades históricas, restricciones presupuestarias y diferentes percepciones de amenazas entre los Estados miembros. A pesar de estos desafíos, el impulso para una defensa europea más autónoma está creciendo. La guerra en Ucrania ha servido como una llamada de atención, demostrando la necesidad de que Europa pueda defenderse sin depender de Estados Unidos. Lamentablemente, la reconstrucción de la arquitectura de seguridad europea y de sus mecanismos de disuasión llevará varios años.
Francia es capaz de desarrollar armas y vectores nucleares y de controlar todo el ciclo nuclear. Sin embargo, sus capacidades están aún muy lejos de lo requerido. En los tiempos que corren ya se habla de la segunda o tercera era nuclear, consistente en un abanico mucho más amplio de armas y vectores nucleares adaptados al nivel táctico. Es por ello que se ha llegado a hablar de disuasión prenuclear, que es aquella necesaria para contrarrestar el posible uso de bombas nucleares a un nivel táctico. Francia y Reino Unido solo cuentan con armas estratégicas, tampoco cuentan tríada nuclear. El concepto de tríada nuclear reúne misiles en tierra, basados en silos, proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y cohetes del tipo SLBM, transportados por submarinos nucleares. Por ello, Europa aún está muy lejos de poder brindar un paraguas nuclear que la proteja de la amenaza rusa. No obstante ello, existen motivos para pensar que Europa está dando pasos en la dirección correcta. Según ha trascendido, Europa se encuentra trabajando en un plan de 4 puntos para trabajar con Ucrania para poner fin a la guerra y defender el país de Rusia. Además, Reino Unido, Francia y otros países están intensificando sus esfuerzos en una coalición de los dispuestos para involucrar a Estados Unidos en su apoyo a Ucrania. Un primer paso importante ha sido el plan para la defensa de Europa propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el cual prevé un desembolso de 800.000 millones de euros. Y mucho más importante aún, la iniciativa de Francia para ampliar el paraguas nuclear europeo, gracias al arsenal del que dispone ese país, iniciativa que hasta ahora ha sido aceptada por Polonia y los países bálticos. En cualquier caso, Europa es el único actor de Occidente capaz de asumir un liderazgo mundial en materia militar. La afinidad de valores e intereses entre todos los países occidentales, sin duda, será la mejor garantía del éxito de los esfuerzos europeos. El tablero de ajedrez global, cambios en las alianzas y dinámicas de poder. Como hemos adelantado, en el contexto actual, el sistema mundo está siendo sometido a tensiones propias de la emergencia de nuevos polos de poder. Los países del BRICS aprovecharon el repliegue táctico de los Estados Unidos, arreciando sus iniciativas para subvertir el orden mundial. No sin matices, puesto que cada país actúa según los límites impuestos por su relación histórica con Occidente. La guerra de Ucrania obligó a todos los gobernantes del mundo a revelar su verdadera posición frente a los valores occidentales. La gradual retirada de Estados Unidos de su rol de gendarme mundial ha profundizado las alianzas dentro del bloque BRICS y entre los BRICS y el mundo. Dichas alianzas han respondido más a necesidades coyunturales que a valores compartidos. El mejor ejemplo es la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China basada en proyectos de infraestructura para países en desarrollo, en cuyo concepto consigue que dichos países se endeuden con el país asiático, y de ese modo, condicionar su voto en los cuerpos colegiados de las Naciones Unidas, y conseguir permisos para explotar de manera salvaje sus recursos naturales minerales, forestales y pesqueros. China, un estado que algunos consideran autoritario, y otros le atribuyen características fascistas, abriga pretensiones de potencia mundial hegemónica. En ese afán, China ha permeado silenciosamente todos los aspectos de la sociedad occidental, con el objeto de desplazar a los Estados Unidos, mientras que la Rusia de Putin se ha propuesto restaurar el imperio zarista a sangre y fuego. Y otras potencias regionales como India, Brasil y Turquía, pujan por imponerse en el escenario mundial. El cambio en el equilibrio global de poder está creando nuevas oportunidades y desafíos para todos los actores. Sin embargo, las alianzas y asociaciones basadas en meros intereses coyunturales más que en la afinidad de valores, ha demostrado ser endebles y volátiles. Es que las sociedades occidentales, todas sin excepción, y sin importar la ideología de sus circunstanciales líderes, aman la libertad. Solo difieren el modo en que perciben las amenazas que se ciernen sobre dicha libertad. Y cuando esas sociedades ven amenazados sus valores y su modo de vida, castigan en las urnas a los líderes que nos las defienden. Por ello, las alianzas que unen a los países con afinidad de valores, de modo de vida y de historia, están destinadas a prosperar y fortalecerse, mientras las que nacen exclusivamente de los intereses circunstanciales de sus líderes, dependen su existencia de que sus líderes continúen atados a sus sillas poltronas. La sociedad norteamericana, pese a no encontrarse en la primera línea de batalla, ha captado la amenaza que supone Putin para su modo de vida y sus libertades, y se lo ha hecho saber a Donald Trump mediante protestas en las calles. Trump,
procura emular el pragmatismo amoral de sus competidores, puesto que considera que es el punto fuerte que han explotado de sus rivales. En ese entendimiento, ve con buenos ojos entablar alianzas que hasta hace semanas eran impensadas. Pero dichas alianzas son efímeras, responden únicamente a una dinámica de poder igual de efímera. La verdadera alianza se construye sobre una visión de futuro y valores comunes. Esta por verse en qué momento Trump y sus seguidores percibirán la amenaza sobre esos valores del mismo modo que hoy lo siente Ucrania y toda Europa. El camino a seguir, el faro europeo. El mundo está entrando en un periodo de profunda incertidumbre. El actual sistema mundo está siendo tensionado por potencias que cuestionan el orden internacional basado en reglas. Algunos países del BRICS se consideran empoderados para actuar al margen de las leyes internacionales. Y por ello, la amenaza de conflicto entre las principales potencias está creciendo. Como si ello fuera poco, el futuro que se avisora es espeluznante. Competencia atroz y desigual por los recursos y el imperio de la ley del más fuerte. Dicho escenario que obligaría a las potencias a cooperar, incluso, con aquellas con las que tienen desacuerdos significativos en materia de derechos humanos y de índole ética y moral. En este entorno complejo y rápidamente cambiante, Estados Unidos debe trazar un nuevo rumbo que le devuelva su papel en el actual sistema mundo. No puede permitirse abandonar su rol, a menos que elija depender de alianzas efímeras con potencias cuyas sociedades cuestionan los valores de occidentales. Algunos líderes no ocultan su deseo de destruir el actual sistema mundo, sin tener en cuenta las consecuencias de violencia que ello traerá aparejado. El futuro del orden global dependerá de las decisiones que tomen Estados Unidos y otras grandes potencias en los próximos años. Con el abandono temporal por parte de Estados Unidos de su rol en el actual sistema mundo, Europa se erige como un faro de la civilización occidental, ya que atesora los principios y valores que dicha civilización ha cultivado a lo largo de milenios desde la antigua Grecia hasta ahora. Quizá el ejemplo de Europa, liderado por países como Francia y Reino Unido, sea un recordatorio para los Estados Unidos de la obra del visionario expresidente Woodrow Wilson, quien propuso un nuevo orden mundial basado en la diplomacia abierta, el comercio libre, el desarme, y una asociación general de países que se llamó la Sociedad de Naciones, antecedente inmediato de las Naciones Unidas. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo todo es posible.